estamos aquí con Goran en la Feria del Metal Extremo en Vicálvaro, en Madrid. Y nada, para empezar, pues queríamos que nos introdujeses un poco quién es Goran. ¿Es un personaje? ¿Eres tú mismo? ¿Es una mezcla de las dos? Pues a esta altura es indiferenciable para mí. Yo soy un melómano, un coleccionista de vinilos, que la verdad que un día se encontró muy solo en su despacho en su casa y quiso volver a tener una conversación como la que tenía con amigos en la adolescencia, cuando nos reuníamos a hablar de música, y algo que lamentablemente no volvió a ocurrirme. Nada, los tiempos cambian, el mundo va como loco, las prisas, la familia, el trabajo, etcétera, y uno abandona ese tipo de actividad. Y la verdad que me pareció que la red social podía ser un buen sustituto, por supuesto en su justa medida. Se me ocurrió comenzar a hablar con la gente como si fueran esos amigos de la juventud. Ese es Goran, ese amante de la música, apasionado, que en realidad quiere compartir una charla de bar, de café, con cualquiera de vosotros, hablando de esto que tenemos seguramente en común también contigo. Para introducirnos un poco, ¿cómo te preparas las entrevistas que haces? ¿De dónde sacas la inspiración para las preguntas? Todo este tipo de cosas. No me preparo las entrevistas nunca. A ver, tengo un conocimiento previo siempre de la banda, sé de las andanzas, de las aventuras, de las cosas que han ocurrido, pero cuando charlo con alguien, charlo al igual que contigo, con cualquier otro integrante de banda que me he enfrentado o que he tenido que charlar, lo hablo de esta manera. De tú a tú, casi siempre intento desmitificar. Soy un poco iconoclasta en ese sentido. Me gusta hablar con la gente viendo un poco más detrás de sus ojos y no tanto por todo lo que lo rodea. Entonces me es muy fácil llegar a eso enseguida. Por supuesto que dependiendo del género del metal hay algunos asuntos más fáciles que otros. Es muy fácil entrevistar death metaleros, pero no tan fácil black metaleros. Ahí hay como un secretismo, una distancia interpersona que a veces es difícil de sondear. Pero lo cierto es que yo no soy periodista y entonces entrevistando tampoco, ni siquiera me juzgo a mí mismo si soy bueno o malo, porque tampoco creo que sea una entrevista. Lo llamo una charla. Es un espacio que encuentro, tengo la oportunidad de estar ahí justo en el momento y en el sitio adecuado como para estar pues, al lado de esa persona y le digo, siéntate un momento, ¿qué tal van las cosas? ¿Y qué tal estás aquí? ¿Y qué hay de futuro? Y en eso se resumen siempre mis preguntas, que son las mismas. Entonces, en verdad, el caldo, el condimento lo pone el entrevistado, bueno, la persona que está charlando conmigo. No yo soy como un muñeco ahí. ¿Cómo compaginas el hacer esto con pues, tu trabajo o tu familia, tus amigos, lo que tengas? ¿Le dedicas mucho tiempo? ¿Necesitas sacar? ¿Te quita mucho tiempo? La música es para mí y para todos los que me rodean la vida. El que convive conmigo, mis 4 hijos y mi pareja, todos saben lo que es la música para mí y entonces les repercute directamente. Así que la música está presente desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir. Ahora bien, yo claro que tengo un horario más o menos laboral, eh, tengo la suerte de trabajar en mi casa, en mi despacho, y entonces un poco me puedo armar los horarios como para hacer escapadas. Lo que más me lleva tiempo de todo lo que hago es la escapada que hago al bosque, a buscar una ruina, a buscar un sitio donde filmar, buscar las cosas en la mochila e irme, eso es lo que más tiempo me lleva. Lo demás sale espontáneo, la verdad. Depende, por supuesto, del momento de inspiración. Hay semanas que no estoy para nada inspirado, que estoy pensando en otra cosa, y hay otras en donde todo fluye de una forma muy natural. Así que lo compagino según cómo me encuentre emocionalmente. Eso sí, tengo que decir y sincerarme con eso. Bueno, en realidad no es nada que esconda, yo siempre lo digo, soy hiperactivo, duermo muy pocas horas y también hago guardias nocturnas como médico, pero desde mi casa. Entonces duermo muy poco. Y entonces en todo ese tiempo yo aprovecho a hacer cosas siempre. Estoy todo el tiempo haciendo cosas. Entonces me programo la semana, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a dónde voy a ir, de qué voy a hablar. Saco los discos de la viniloteca, me los preparo, escucho, indago, me sumerjo en eso y me empapo de tal manera que luego estoy todo el día con la cabeza en eso. Voy en el coche pensando en eso, juego con mis hijos y estoy pensando en eso,
estoy haciendo la comida, porque también cocino en casa y estoy pensando en eso. Así que es todo un conjunto indivisible, porque además tengo la suerte que durante mi trabajo puedo escuchar música. Así que imagina eso. Me preparo jarras enteras de café americano y hago girar el vinilo toda la mañana. Es que nos cuentes tu background, ¿no? ¿Cómo empezaste con esto? ¿O cuáles eran tus bandas favoritas cuando empezaste con el proyecto? ¿Qué bandas te motivaron más? Tus primeros contactos con el metal, ¿no? Y con este mundillo más o menos. A nivel global yo conocí la música, el rock, a través del tercer disco de Led Zeppelin, que abre con la canción del inmigrante. La voz de Robert Plant gritando ahí fue lo que me dijo, esto es el rock, y desde ahí entonces fuimos inseparables. Luego todo fue evolucionando. El metal no es algo en general, siempre ocurre, no es algo que te llegue directamente, sino que te vas introduciendo de a poco, porque el oído se tiene que educar de alguna manera para poder entender también lo que estás escuchando. Y entonces luego de escuchar mucho rock clásico de los 70, a medida que fui creciendo, en la adolescencia llegó para mí el momento de asustarme, de emocionarme con la música a nivel de asustarme. Y eso ocurrió con Emperor. Entonces Emperor me abrió un mundo en donde la música elevada y lo romántico podían también dar miedo. Y esa sensación, ese frenesí, lo quise volver a repetir y lo quiero volver a repetir hasta el día de hoy. Ahora quiero ir al lado del escenario y volver a repetirlo. Esa mezcla, esa dualidad también de emociones, cómo se pueden sentir esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me enamoré, por supuesto, del metal. Siempre fui un tipo de rock progresivo, debo decirlo. Hice mucho análisis de rock progresivo en mi vida, personalmente, ¿no? Y también dentro de las ramas de la música también me pegó muchísimo el grunge cuando salió, porque yo era un adolescente muy lábil en aquel momento. Entonces Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, todo eso me motivó muchísimo. Luego, llegando un poquito más a la actualidad, después de toda la vida escuchando música, cuando decido comenzar a hablar un poco de eso, empecé a tener un hueco siempre ahí en todos los bolos que se armaban, me fui acercando, fui participando cada vez más de todo, hasta que me volví parte de eso, con otras personas, con otros amigos que se han portado muy bien conmigo, a Dharma, Dani de Down with the Mosaic, Castel Hell, tengo muchísimos para mencionar, Colombia Black Metal Legion, con el Extrema Lucifera, no quiero dejarme ninguno en realidad, porque si no sería muy malo de mi parte. Saludos a todos los amigos, a todos los que me han apoyado e impulsado a que haga esto. Y bueno, ahora que estoy aquí, yo creo que no voy a parar más. Yo cada vez que se arma pues un bolo con una banda, pues intento sacar todo a relucir acerca de la banda, dar a conocer. También hablo de las bandas locales que suelen acompañar a bandas internacionales cuando vienen. Y ahora me estoy metiendo un poco más porque la verdad es que yo tengo una gran necesidad de nutrir a la escena local, a la escena nacional. Creo que la gran diezmada siempre, creo que, y esto con perdón de los artistas, pero creo que nos arrodillamos demasiado frente a artistas que vienen del extranjero y no le estamos dando la importancia que tiene la escena local, el nivel de músicos locales, el nivel de concepto, el nivel de trabajos, los sellos discográficos minoritarios que sacan ediciones en pocas cantidades, todo eso me parece que es el tesoro más rico que tenemos, sin nunca querer tener ningún tipo de ánimo de lucro. Mi idea es intentar aprovechar este canal de comunicación que se abrió a través de Instagram, que la verdad que va increíble, cada vez hay más gente, aprovechar ese canal para justamente divulgar a todos aquellos que a veces se quedan sin divulgar, y en ese sentido se comete una gran injusticia porque es música que todos deberíamos conocer, son creaciones muy trabajadas, mucho trabajo, mucho sacrificio, años, y además de todo eso, de todo lo que puede ser el trabajo del músico, a ti te lo digo como persona que escucha música, como alguien que quiere comprar una cinta, un CD, un vinilo. Primero opta por lo nacional, luego ya veremos con lo demás. Es mi consejo. Muy bien, gran labor y gran consejo. Ya para terminar, ¿algún nuevo proyecto que quieras mencionar o que quieras contar algo que se viene? Bueno, se vienen muchísimas cosas, pero vamos a planear algo muy bueno para la próxima feria del disco del metal extremo. Ya sabes que ha salido el cartel ayer y tal.
Hoy he venido a cubrir un poco el evento, a hacer capturas de las bandas y tal, he hecho la divulgación previa, ahora haré la posterior, pero voy a preparar algo muy grande para la próxima. Así que estad atentos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Goran, por tu tiempo y por tus sabias palabras. Gracias a ti, mucha suerte, felicidades por Dangerous Meeting, mucha suerte con todo y fuerza, porque lo necesitamos, la verdad, necesitamos la divulgación, es una parte clave de la escena. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias.